Muy buenas tardes. Estamos contentos una vez más aquí en mi hogar, Camino al Cielo. Esperamos que todo sea bien. Vamos a tener un tema nuevo hoy. El tema de hoy es el privilegio de ver a Jesús. Este tema nos va a llevar 2 días, 2 videos. Me parece que está bueno, está fallando. Esperemos que todo vaya bien en el transcurso de la grabación. Bien, vamos entonces a poner el material como siempre. Vamos a compartir pantalla y vamos a tener este material. Vamos a ver cómo podemos nosotros compartir. Esperamos que esté todo bien, que esté conectándose. Comenzamos con sí, estamos, sí, yo creo que sí. Estamos ya ahora. Muy bien. Aquí tenemos el tema de hoy, el privilegio de ver a Jesús. Como había dicho, nos va a llevar dos, eh, dos videos. Aquí tenemos. Bien, vamos entonces a empezar con el capítulo de Génesis 18:1. Ahora, quiero decirles que en el capítulo 17 de Génesis termina la palabra de Dios, termina con el versículo 27 que dice que Abraham se circuncidó, sus hijos no fueron circuncidados. Después de la circuncisión, entonces viene el capítulo 18 y el capítulo 18 relata cómo se encuentra con 3 varones, ¿no? Así es que eso es lo que vamos a relatar, el capítulo 18. Comenzamos entonces, dice 18:1. Ahí tenemos el 18:1, dice, y después Jehová se le apareció en la encima de Manré, mientras él se encontraba sentado en la entrada de la tienda, en pleno calor del día. Versículo 2 dice, al levantar sus ojos y mirar, he aquí, había 3 varones de pie frente a él, y al verlos corrió desde la puerta de la tienda para encontrarlos y se postró en tierra. Aquí encontramos pues entonces lo que pasa después del capítulo 17, como digo, se había circuncidado, esa fue la orden de nuestro Dios en el capítulo 17, y el capítulo 18 es continuo. Cuando ahí está en rojo, perdón, en amarillo dice pleno calor del día. Los sabios antiguos dicen que cuando dice pleno calor del día se refiere a que era el tercer día de su circuncisión y dice que en el tercer día lo más doloroso, pues estaba, eso lo quiere decir en pleno calor del día. Así es que eso, y ahora viene entonces este momento en el cual se le aparece 3 varones y Abraham va y les recibe, ¿no? Así es que demuestra su amabilidad. Le recibe y lo que vamos nosotros entonces a ver, a identificar a uno de estos 3 varones, a uno de esos 3 varones. En el versículo 1 dice, después Jehová se le apareció, ¿no? Y aquí nos dice que Jehová se le apareció. Así es que como que ya el versículo 1 nos identifica a uno de los 3 varones, ¿no? Como Jehová. Aclaro, mi Biblia dice Yahweh, pero la transliteración es Jehová, que es la regular y por eso decimos Jehová. Bien, vamos entonces un poquito más adelante. Se está deteniendo un poquito, pero esperemos que todo nos salga bien. ¿Quién se le apareció? ¿No? El versículo 1 de Génesis 18 dice Jehová, ¿no? Pero vamos a ver quién se le apareció ahora. Aquí encontramos en hebreo, está en la versión hebraica, hebrea, el versículo 1 del capítulo 18 de Génesis. Y aquí en rojo encontramos el término para Jehová. De aquí encontramos las 4 letras, Yugen, Bafgen, que conocido como el tetragramatón, que en español sería YHWH, ¿no? Que identifica a Jehová, ¿no? Que estas 4 letras identifican a Jehová. Y aquí, entonces, hasta aquí, viendo el versículo 18, que, podemos decir que Abraham estaba, pues, hablando con Jehová, con el Padre, ¿no? El Padre Celestial. Vamos a ver un poco más adelante. Vamos a seguir adelante.
para aclarar ese tema. En Génesis capítulo 18, versículo 22 y 23 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Aquí, ya en el versículo 22, que nos adelantamos un poquito, ya encontramos nosotros aquí que Abraham comienza a hacer, como a negociar con Jehová, ¿no? Para lograr el perdón, ¿no? del pueblo de Sodoma y los demás pueblos que estaban ahí. Entonces comenzó a negociar. Pero lo importante aquí que dice, pero Abraham estaba delante de Jehová. Otra vez, y este término no se olviden, Jehová es las cuatro letras, ¿no? Yuhem, Bavhem, que identifica a Jehová, al Padre Celestial. Aparentemente hasta aquí encontramos nosotros que Abraham estaba al frente del Padre Celestial. Aquí encontramos nosotros el versículo 1 de Juan, capítulo 4, versículo 12, y dice lo siguiente. Ninguno ha visto a Dios jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha consumado en nosotros. Si analizamos este versículo, en la primera parte dice, ninguno ha visto a Dios jamás. Y si nosotros acabamos de ver que Abraham estaba conversando con Jehová, entonces sería una contradicción. Y la Biblia completa, ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo, conocido como el Nuevo Testamento, no se contradice. Pero si nosotros leemos este versículo 12, podemos nosotros decir que hay una contradicción. En Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y el unigénito Dios, el que está en el seno de su Padre, Él lo ha declarado. Hay versiones que dicen, nadie ha visto jamás a Dios, y el unigénito Hijo, el que está en el seno de su Padre, Él lo ha declarado. Pero lo importante es el versículo 18 también que dice, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, estamos ratificando estos versículos para darnos cuenta, entonces que como decimos, como que nos metemos en un pequeño inconveniente, porque los dos versículos están en contradicción aparentemente. Ven, en 1 Timoteo 6, del 15 al 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Nadie ha visto, inaccesible, no ha visto hombre alguno. Así es que podríamos decir que con esto ya es determinante. Así es que entonces vamos a estudiar. ¿Con quién? Pues estaba Abraham conversando. ¿Con quién Abraham estaba haciendo el trato, ¿no? Tratando de lograr el perdón para Sodoma. En Isaías 48:16, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. En Isaías 48, si nosotros tomamos mucha atención, nos damos cuenta aquí que aparentemente contamos a dos Jehová, dos términos Jehová, ¿no? Cuando dice, no hablé en secreto desde que eso se hizo, allí estaba yo, ahora me envió Jehová, ¿no? Y encontramos aquí como dos. Entonces aquí podemos identificar a dos, ¿no? A dos Jehová. Y entonces vamos a identificar a uno de ellos. Uno de ellos que es con el que estaba hablando Abraham. En Génesis 19:24, entonces Yahweh, Jehová, hizo descender sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo de parte de Jehová. Entonces Jehová hizo descender de parte de Jehová. Dos también aquí matamos. Ya hay unos dos más, otro par de versículos que también habrá lo mismo, pero con esto tenemos. Quiere decir, hablamos aquí de dos Jehová, dos términos por lo menos, ¿no? Entonces Jehová hizo descender y de parte de Jehová. Así es que uno de ellos tenemos que identificar, ¿no? Uno de ellos, vamos a ver. En Génesis capítulo 18, versículos 2 y 3, dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se posó en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Miren cuando aquí en cambio Abraham, cuando ya comienza a hablar con estos tres varones, le dice Señor.
utiliza el término Señor, ¿no? Utiliza el término Señor. Aquí encontramos en esta versión en hebreo del capítulo 18, 3, donde aquí dice Señor, aquí encontramos Señor, mire, es el término Señor, no una, dos, tres, cuatro letras, Señor. Aleph, Taleb, Nun y Yud, las cuatro letras, identificado como Señor, que quiere, que se puede leer Adonai. Así es que cuando aquí en el 2 y 3 de Génesis, cuando dice Señor, está diciendo Adonai, no Adonai. Vamos a ver. Entonces Adonai, dice, perdón, se me fue, está un poco aquí complicado esto. Ok, dice Adonai. Ahí está. Adonai quiere decir, ¿no? Adonai, Señor de señores. También quiere decir amo supremo, ¿no? Y Adonai proviene de Adón, que quiere decir Señor. Así es que cuando Adonai está puesto pues, en los versículos siempre como se refiere al Señor de señores, al amo supremo, ¿no? Al amo supremo cuando habla Adonai, que viene Señor de señores. Interesante. Vamos a ver el Salmos 35. Entonces, hasta aquí nos hemos dado cuenta que Abraham, ya en los siguientes versículos del capítulo 18, ya le identifica como Señor, ¿eh? Como el Señor. Génesis 35, 22. Tú lo has visto, oh Dios, no calles, Señor mío. No estés lejos de mí. Levántate en mi defensa, Dios mío y Señor mío. Y mira mi agravio. Mira lo que dice David. David en este Salmo 35, levántate en mi defensa, Dios mío y Señor mío, ¿no? Ese término, Dios mío y Señor mío, es conocido por nosotros, ¿sí? Yo sé que se están también acordándose de este pasaje, pero les voy a leer. Mire, dice Juan capítulo 20, versículo 27. Y dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Tomás en respuesta le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Eh? ¿Cómo este término, esta forma de decirle a Tomás después de haberle eh, palpado, ¿no? Sus manos, sus heridas, Señor mío y Dios mío. El mismo término que utiliza David, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora que me has visto, has creído. Dichosos los que sin haber visto creyeron. Este término que Tomás utiliza para identificar a Jesús, Señor mío y Dios mío, vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 28, como estamos utilizando esta versión en hebreo. Ahí está cuando dice Señor, Dios mío y Señor mío. Aquí está la palabra Señor, que dice Dios mío y Señor mío y Dios mío. ¿Ve? Entonces aquí dice Señor, esta palabra Señor es Adonai. Y acá dice Elohim, Señor mío y Dios mío. Adonai mío y Elohim mío. Aquí está Elohim, la palabra Elohim. Esos son los dos términos que utiliza. Pero el tema que estamos hablando nosotros es del Señor, o Adonai. Que decir que en el versículo 28, Tomás le identifica a Jesús como Adonai. Y a Fran, ¿no? En el versículo, en el capítulo 18 de Génesis, versículo 2, también le identifica como Señor, ¿no? Como Adonai. Muy bien, vamos a ver este Tarum de Jerusalén en Génesis 18:1. Es importante ¿saben por qué? Porque es un término judío, ¿no? Es judío. Y lo que hace esto es un escrito muy antiguo. Se escribió en arameo, pero lo curioso es cómo eh, hablan del versículo 1 de Génesis 18. Miren esto interesante. No se olviden que es un escrito judío. 3 ángeles fueron enviados a nuestro padre Abraham, y los 3 fueron enviados por 3 cosas, porque no es posible que uno de los altos ángeles sean enviados para más cosas que una. Haciendo pequeño, detenernos aquí, lo que está diciendo es que, según el pensamiento de los sabios antiguos, de los judíos, ellos creían que los ángeles solo podían cumplir una sola tarea. ¿No? Eso es lo que está diciendo, una tarea. Así es que, sigamos leyendo. El primer ángel fue enviado para anunciar a nuestro padre Abraham que, he aquí, Sara dará a luz a Isaac. El primer ángel, ¿no? Con el cual se quedó conversando Abraham,
¿cómo se llama? Dice que tuvo la tarea de ¿qué? De anunciar el nacimiento de Isaac. El segundo ángel fue enviado para librar a Lot de medio de la destrucción. Y el tercer ángel fue enviado para destruir a Sodoma y a Gomorra y a Adma y Seboín, ¿no? Son dos ciudades más que ponen, pero fueron a destruir el tercero. Por tanto, hubo una palabra de profecía delante del Señor Abraham, el justo. Y la palabra del Señor le fue revelada en el valle de la visión. La palabra del Señor le fue revelada en el valle de la visión y se sentó a la puerta del tabernáculo consolándose de su circuncisión en el fervor y fuerza del día o fuerza del día. Miren lo que dice este Targum. Este Targum le identifica, dice, palabra del Señor, la palabra, ¿no? La palabra. Lo curioso que esta palabra, estas palabras que están rojas, o sea, la palabra, en hebreo, perdón, en arameo se conoce como menra, se conoce como menra. En hebreo, davar, en griego, logos, pero en español, palabra. La palabra o el verbo. ¿Eh? ¿Cómo ese targum le identifica a la persona que está hablando con Abraham como la palabra, como el dabar, como logos, como palabra, como el verbo? Si nosotros leemos un poco más adelante, yo estoy seguro que ya saben qué versículo vamos a ir, el verbo hecho carne, primera de Juan. Miren lo que dice primera de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin Él. La vida estaba en Él, y la vida era la luz de los hombres. Aquí encontramos entonces que en San Juan dice, en el principio era el verbo, o la palabra, ¿no? O dabar, ¿no? Que en hebreo dabar, ¿no? Logos, en griego, y menra en arameo. Entonces, ¿a quién identificamos aquí? Entonces, aquí, claramente, le estamos identificando al, a uno de las tres varones que se encontró con Abraham. Indiscutiblemente, entonces nos sacamos la conclusión de que uno de ellos era Jesús, el verbo hecho carne, ¿no? Que en el Nuevo Testamento pues se hecho carne, pero en el Antiguo Testamento también se manifestó. Jesús dijo ya, ¿no? Antes que Abraham fuere, yo soy, refiriéndose a su preexistencia. Entonces aquí encontramos un encuentro entre Abraham y Jesús, ¿no? Jesús, el verbo. En el comentario bíblico adventista dice lo siguiente: tres varones que estaban junto a él, así comenzó el relato de la sexta aparición del Señor a Abraham. Algunos expositores han pensado que los tres varones fueron los tres personajes de la deidad, por las tres personas de la deidad. Esto parece injustificable, puesto que se alude dos de los tres como ángeles, ¿no? Así es que se identifica, en la Biblia identifica a los dos como ángeles que fueron a hacer la tarea de su Sodoma, ¿no? Y liberar a Lot. Y como a hombres también, y como a hombres, identifican como ángeles y como hombres. Entonces llega la conclusión del comentario bíblico adventista. Dice, por lo tanto, lo más adecuado es ver en los tres varones al Señor y a dos ángeles. Que hemos ya entonces descubierto quién era el que habló con Abraham. Tenemos un pequeño problema aquí. Según según, lo que hemos estudiado, entonces Abraham se quedó conversando con Jesús. Tuvo el privilegio de ver a Jesús. Tuvo el privilegio de hablar con Jesús, de conversar con Jesús, de comer con Jesús, inclusive de hacer un trato con Jesús, ¿no? Conversando con él, tratando de interceder por Sodoma. Qué privilegio que tuvo Abraham. Dice, Abraham tuvo el privilegio de ver a Jesús. ¿Qué se necesita para tener el privilegio de ver a Jesús? ¿Qué es esta pregunta? ¿No? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos nosotros para tener el privilegio de ver a Jesús? La verdad es que nosotros en el siguiente video vamos a
a estudiar esto y vamos a darnos cuenta qué necesitamos para ver a Jesús. Abraham tuvo el privilegio de ver a Jesús. Y nosotros podemos tener el privilegio de ver a Jesús, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Qué tenemos? Abrir nuestros oídos. No ser rebelde de lo que la palabra de Dios nos dice y entonces podamos ver así. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por la atención. No se olviden, la próxima vamos a continuar con este tema interesante. Vamos a tener el próximo video. Y gracias por estar en este canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Le pedimos pues que pongan un me gusta y compartan para que otras personas puedan escuchar la palabra de Dios. Al final, lo que hemos hecho es confirmar plenamente que Jesús, su preexistencia a base de esta historia, ¿no? Qué hermoso saber que Jesús ya intervino en el Antiguo Testamento a favor del hombre y más aún en el Nuevo, ¿no? Cuando se encarna. Muy amable que le digamos una palabra de oración. Gracias, Señor Dios, por tus bendiciones, por este tema maravilloso. Te rogamos que nos bendigas y nos permita reunirnos la próxima, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amigos. Gracias por estar conmigo y que Dios los bendiga. Bye, bye.